Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, selecto teleauditorio que nos ven y nos escuchan. La Sociedad Literaria de Honduras con su programa Presente. En esta oportunidad tenemos a una personalidad del Foro Hondureño y también un historiador académico. No merece mucha presentación porque ya lo hicimos, leímos su hoja de vida en un programa anterior. Se trata nada más ni nada menos que del abogado y licenciado en historia, don Ismael Cepeda, nuestro invitado esta tarde, esta noche, esta mañana. Muy buenos días, abogado. Es un placer tenerlo acá en nuestro programa de la Sociedad Literaria de Honduras, Presente. En esta ocasión nos referiremos al capitán general Santos Guardiola Bustillo. Pero antes de entrar en esa materia, quiero mandarle un efusivo saludo y felicitación a nuestro compañero de la Sociedad Literaria, el licenciado Luis Roberto Castellanos, por haberse hecho acreedor del Premio Nacional de Literatura 2013, que fue recibido el día 22 de noviembre en la Casa de Gobierno, a quien acompañamos, y nos da mucha honra tener un premio más nacional en nuestra benemérita Sociedad Literaria de Honduras. También quiero mandar un saludo por la salud quebrantada de nuestro compañero, amigo, el ícono de los medios de comunicación, como lo llamo yo, a nuestro amigo Mario Hernán Ramírez. Que el Señor visite su lecho de enfermo. Y sin más, le cedemos la palabra a nuestro invitado, reitero, el abogado y licenciado en Historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Ismael Cepeda. Así que, abogado, es suya esa cámara y esos micrófonos. Adelante. Muchas gracias, don Ulises Barrios Solano. Realmente me sumo en esta ocasión a las felicitaciones para el colega Luis Roberto Castellanos por haber sido distinguido con este premio del Premio Nacional de Literatura en ocasión de la efeméride del 22 de noviembre, que es la fecha conmemorativa del nacimiento de nuestro prócer e intelectual centroamericano, don José Cecilio del Valle. En esta oportunidad, además, queremos también conversar sobre un tema de la personalidad de un hombre que ha sido controversial en la historia de Honduras, en la historia republicana, sobre todo por las múltiples facetas de su personalidad y también de un hecho que va a marcar un elemento trágico en la historia de Honduras. Nos referimos a la figura y la personalidad del capitán general don Santos Guardiola Bustillo. Como recordarán algunos que han hablado o oído sobre la personalidad de Santos Guardiola, él nació aquí en Tegucigalpa en el año 1816 y murió asesinado en Comayagua, en la Casa de Gobierno, el 11 de enero de 1862. Así que entonces, como puro tegucigalpense que es el general Santos Guardiola, podemos hablar de que este es un destacado hombre en la historia republicana, no solamente porque se desempeñó como presidente de Honduras en el periodo 1856-1862, sino también porque en ese momento Honduras, que atravesaba
una crisis de identidad en el Estado Nacional recién fundado, tenía básicamente algunos problemas que aquejaban. Es así que entonces la figura de Santos Guardiola se eleva cuando suscribe en noviembre de 1859 un tratado con Gran Bretaña que nos permitió recuperar la zona de las islas de la Bahía, la zona de la Mosquitia hondureña, mediante el tratado suscrito por el hondureño prácticamente naturalizado, porque don Francisco Cruz había nacido en la ciudad de Guatemala, pero ya muy joven vino a Comayagua y residió durante la mayor parte de su vida adulta, siendo enterrado en la ciudad de La Esperanza allá por 1885. Entonces, el tratado que se conoce con el nombre de White Cruz, donde Honduras recupera las islas de la Bahía y la zona de la Mosquitia, configuró todo el mapa territorial de Honduras y marítimo que hoy prácticamente conocemos. Así entonces, que uno de los elementos que destacan la administración de la presidencia de Santos Guardiola es, a mi juicio, la suscripción de este convenio con Inglaterra para recuperar la zona de la Mosquitia y la zona de las islas de la Bahía. Santos Guardiola es un hombre casado con una ciudadana de Yuscarán, Anita Arbizú Flores. Ambos tenían la condición de ser ascendientes de inmigrantes catalanes que vinieron a Honduras prácticamente a finales del siglo XVIII y se establecieron en la zona de Yuscarán, en el mineral también de San Antonio de Flores, que nos permitió trabajar todas estas familias como los Satruch, los Guardiola, los Arbizú, los Bragas y, por así decirlo, también familias destacadas de aquí en Tegucigalpa y en la zona de Yuscarán en las explotaciones de minas a finales del siglo XVIII y la primera 50 años del siglo XIX. Así entonces que del matrimonio de doña Anita Arbizú y don Santos Guardiola nació una familia de la cual destacaremos en el transcurso de nuestra conversación, y queremos también señalar que Santos Guardiola es un hombre que tiene una trayectoria no solo en el campo militar, sino también en el campo político, en el campo de la divulgación de las letras, al haber prácticamente estimulado una prensa en su periodo cuando editó en la imprenta, en la tipografía nacional o en la imprenta nacional, lo que es un periódico llamado El Vigilante, que fue también uno de los primeros periódicos políticos de su época, que prácticamente contrastaba con el periódico editado por José María Lazo, un rico comerciante de Tegucigalpa, bajo la redacción del abogado don Adolfo Zúñiga Mirense. Es así entonces, con esta introducción general, que vamos a abordar la figura, la personalidad de Santos Guardiola, el capitán general presidente de Honduras entre 1856 y 1862. Excelente introducción, excelente exposición, porque cualquiera de nuestros selecto auditorio, teleauditorio, podía preguntarse, la Sociedad Literaria de Honduras, ¿por qué nos viene a hablar en esta oportunidad sobre un presidente, y estamos siendo casuísticos, el capitán general José Santos Guardiola Bustillo, militar de escuela, dicho sea de paso, porque tiene una íntima relación, como bien lo decía nuestro invitado especial, el abogado e historiador don Ismael Cepeda, se concatena su vocación
hacia las letras, como bien lo apuntó, publicando pues su periódico El Vigilante. Esa es la razón por la cual traemos en esta oportunidad la figura de el capitán general José Santos Guardiola Bustillo, por un lado. Por el otro lado también, y usted lo va a explicar mejor, él participó en gestas gloriosas de nuestro héroe centroamericano Francisco Morazán, como Son dos batallas, si no estoy equivocado, San Francisco, Pedro Perulapán, San Pedro Perulapán y el Espíritu Santo. Sí. Después de esta interrupción, yo quiero que continúe nuestro invitado especial externando todo el sentir y pensar del malogrado capitán general José Santos Guardiola Bustillo, expresidente de Honduras. Una de las razones de que muchos de estos militares que van a dominar el escenario político entre 1821 a 1880 son prácticamente, muchos de ellos acompañaron en la gesta militares a Morazán. Me refiero, por ejemplo, al general y benemérito de la patria, don Francisco Ferrera, don Santos Guardiola, también 2 veces benemérito de Honduras, declarado por el Congreso Nacional por sus relevantes méritos y declarados también buenos servidores del Estado. Santos Guardiola también hay que destacar que continuó con esa intención de querer mejorar la educación en Honduras y mantuvo el sostenimiento al Colegio Tridentino que funcionaba en Comayagua para que los estudiantes que deseaban ascender en los grados académicos tuvieran la oportunidad de ir, porque en ese momento era recién fundada la universidad allá por 1847 en la administración de Juan Lindo, y los estudios medios se hacían en el Colegio Tridentino, de donde venían muchos jóvenes de Choluteca, de Juticalpa, de Yuscarán, de Santa Bárbara, de Copán, y muchos también que venían de estudiar de los lugares próximos a Comayagua. Ese era el viejo Colegio Tridentino, donde se formaban en lo que son la educación media que hoy conocemos. Luego pasaban a la Universidad Nacional de Honduras, donde prácticamente solo podían obtener las licenciaturas en jurisprudencia, años después llamadas ciencias jurídicas y sociales, y luego con los años también se impuso la ingeniería, y ya para la administración de Soto, que se abrió la Escuela de Medicina y la Facultad de Ciencias bajo la dirección del decano José Ingeniero Esteban Lazo. Entonces, la prioridad que tuvo la administración de Guardiola en estimular, continuar formando a los cuadros administrativos en materia educativa en el Colegio Tridentino. Por otra parte, la administración también en el campo militar, Santos Guardiola participa de las guerras contra el filibusterismo. Como recordarán, ya William Walker había prácticamente llegado a Nicaragua en el año 54 y se había proclamado presidente en el 55, y había para el 56 todas las naciones, porque había proclamado un estado de carácter esclavista, y la guerra nacional centroamericana encabezada por Costa Rica, El Salvador y Guatemala, con las fuerzas militares de Honduras bajo la dirección o el comando de Florencio Catruch, prácticamente hicieron que Honduras contribuyera enormemente en lo que es la guerra contra el filibusterismo, en esta guerra nacional centroamericana que, como decíamos, encabezó Costa Rica, secundado en una alianza ofensiva con Guatemala, El Salvador y Honduras.
Algunos derivan que en ese momento el vocablo catracho, que es una derivación del apellido Satruch, ¿verdad?, se llegara a ser familiarizado en el resto de Centroamérica y con los años se nos reconociera como Satruch o los catruches, que después derivó en catrachos, y hoy el término catracho es un elemento de nuestra identidad nacional. Excelente, excelente. Lo que sí volvemos a recalcar del auditorio es la pregunta: ¿por qué traemos al capitán general José Santos Guardiola Bustillo? Recuérdese, bien lo apunta nuestro invitado. Yo hago un agregado. Reabre el Colegio Tridentino cerrado por el prelado obispo Hipólito Casiano Flores. Sí. Así es. Pero como el tiempo es el peor enemigo, permítanos una primera pausa. Ya regresamos. Dale. Bien, entonces decíamos que para calificar los hechos relevantes de la administración del general Santos Guardiola Bustillo, vamos a marcar 3 elementos que caracterizan esa administración. La primera es que durante ese periodo que Honduras, entre 1847 al 52, en esta administración de Juan Lindo tuvo una relativa tranquilidad o paz social. Sin embargo, ya para 1854 y 55, todas las fuerzas que intentaron derrocar la administración de Cabañas puso al país en una zozobra y a un levantamiento militar casi en todas las comunidades o ciudades y pueblos importantes. Cuando entra Santos Guardiola a su administración, un 1 de febrero de 1856, prácticamente todo ese periodo Guardiola es un periodo de relativa tranquilidad en Honduras. Es así que esa tranquilidad va a ser una carta de garantía siempre para las reelecciones que se fue proponiendo en el camino como político Santos Guardiola. El segundo elemento sobresaliente de su administración, como lo hemos señalado, es la suscripción del Tratado Guaycruz entre Honduras e Inglaterra, con el propósito de que las islas de la bahía y la zona de la Mosquitia, que estaban inmemorialmente en manos de los ingleses, prácticamente desde 1780, los ingleses tomaron posesión no solo de Wallis, en la zona de Belice, sino que extendieron sus dominios a islas de la bahía y la zona de la Mosquitia, llegando al atrevimiento incluso de coronar varias de las dinastías de los reyes moscos de lo que hoy conocemos como el territorio de la Mosquitia. Esa suscripción del Tratado Guaycruz le dio a Honduras la oportunidad de ejercer su jurisdicción, y así es que a partir de 1861 Honduras en forma soberana ejerció toda su función estatal y su jurisdicción en esos lugares que por años había estado ocupado por los ingleses. Un tercer elemento que caracteriza la administración de Guardiola es
la lucha contra el filibusterismo. No solo participó Honduras en la Guerra Nacional de Centroamérica en los años 1856 y parte del 57, sino que para septiembre de 1860, cuando William Walker llegó a Roatán y llegó a Trujillo con el ánimo de iniciar una fuerza militar que le permitiera derrocar la administración de Guardiola, las fuerzas hondureñas al mando prácticamente de Mariano Martínez, que era un brigadier establecido en Olanchito, porque en ese momento recordemos que no teníamos el departamento de lo que hoy conocemos con el nombre de Colón y Atlántida, sino que todo esto pertenecía a un solo departamento que es Lloro. Es así que el brigadier Mariano Martínez encabeza las fuerzas de Honduras y capturan, con la colaboración inglesa y alguna observancia de los franceses también, capturan a William Walker y lo fusilan en la Plaza de Trujillo. En la Plaza de Trujillo. Y hoy, como recuerdo de esa lucha contra el filibusterismo, prácticamente tenemos la placa donde la lápida donde está enterrado en Trujillo el filibustero William Walker. Entonces, esos tres elementos caracterizan como hechos relevantes, sin pasar por ello la recuperación del Colegio Tridentino, la recuperación económica, que Honduras volvió a tener una estabilidad política y social, que eso garantizó que el comercio, la actividad económica de nuevo resurgiera después de estar básicamente muy apagada, y muchos de los principales comerciantes prácticamente habían paralizado sus actividades. El profesor Porfirio Pérez Chávez, un catedrático universitario que ha escrito mucho sobre el período de Santos Guardiola, en los próximos meses nos estará haciendo llegar el trabajo sobre una historia económica de Santa Bárbara durante la administración de Guardiola, porque Santa Bárbara se había convertido ya en las exportaciones de tabaco y de café, un importante polo para la zona del puerto de Omoa, y ya Honduras tenía la aproximación de vincularse al mercado internacional con estos productos del café y el tabaco, que van a continuar por el resto de los siguientes años, convirtiéndose en los principales productos de exportación y de vinculación al mercado mundial. Sobre eso, la administración entonces de Guardiola trajo a Honduras una estabilidad económica, política y social. Y creo que eso es lo relevante. Pero como en las aguas mansas que aparecen de algún momento, siempre el general tuvo sus detractores, sus opositores, y muchos de los personajes políticos y militares que rivalizaban con la figura de prominente que este hombre estaba alcanzando casi para el primer y el segundo año de la década de 1860. Excelente exposición. El capitán general Santos Guardiola, en agradecimiento de haber recuperado ese territorio de los británicos, existe un municipio que se llama Santos Guardiola en las Islas de la Bahía. Los isleños o los oriundos de las islas lo llaman Okrich. Hay que dejar bien claro esto para nuestros teleauditorios, que en la plaza, frente a la fortaleza Santa Bárbara, antiguo cuartel general español, existen dos lápidas donde se conmemora el fusilamiento de William Walker, el del filibustero.
En el siguiente segmento vamos a tratar la trágica muerte de el teniente general, capitán general Santos Guardiola. Así que, por favor, no nos cambie. Continuamos con el programa de la Sociedad Literaria Presente. No ha sido un lapsus de nuestra parte no agradecer públicamente al Soberano Congreso Nacional este espacio, esta ventana que le cede muy generosamente a la Sociedad Literaria de Honduras. Y esperamos que las próximas autoridades de este poder del Estado continúen apoyándonos. Ya la fiesta electoral pasó, a trabajar todos, y como dijo el doctor en Derecho Villeda Bermúdez, con toda hidalguía, reconocer a quien sacó la mayoría. Adelante. Pero seguimos con nuestro tema. Infortunadamente, este expresidente fue objeto de un magnicidio, el primer magnicidio en Honduras. Pero antes vamos a mencionar el primer magnicidio en el mundo. En el año 44 a.C., cuando es asesinado en el Senado Julio César, pontífice de Roma, de 23 puñaladas, incluso su hijastro le insertó una. Abogado y licenciado en Historia, don Ismael Cepeda, explíquele por favor, por su formación de Derecho, qué es un magnicidio, y continúa con las cámaras y micrófonos. Adelante, por favor. El derecho penal ha incluido la figura del magnicidio como el asesinato de carácter político en la figura de un alto dignatario público, gubernamental o de un Estado. Es así entonces que con el ejemplo que usted nos señaló de Julio César en el año 44 a.C., fue uno de los primeros magnicidios y quizá el más significativo en la historia política de la humanidad, por cuanto Julio César no solo era el victorioso hombre de las Galias, el cónsul, sino que también era el máximo pontífice de Roma, es decir, el hombre destinado por el Senado a tener prácticamente plenos poderes en ese momento, cuando ya la República estaba llegando a sus últimos días en Roma. Entonces, el magnicidio es la figura típica de un asesinato político en las personas que ostentan cargos de representación política, pública, gubernamental o autoridad máxima de un Estado. Con esta definición entramos entonces a un campo que en los últimos 151 años de haber ocurrido ese primer y único magnicidio en la historia política de Honduras, vamos a definir algunas de las circunstancias que causaron el magnicidio en la persona del presidente capitán general
don Santos Guardiola Bustillo, un 11 de enero de 1862. De tal suerte que desde 1862 al año 2013 estaríamos cumpliendo el próximo año básicamente los 162 años del asesinato político del capitán general don Santos Guardiola. ¿Cómo explicar que habiendo una relativa estabilidad política, social y económica, hayan grupos que conspiran contra la figura de Santos Guardiola? Pues, para explicar eso, había que preguntarse siempre quiénes eran los interesados en causar este magnicidio en la persona de don Santos Guardiola. El profesor Porfirio Pérez Chávez publicó un libro que se llama Magnicidio Hondureño en el año 2006, donde recoge prácticamente muchos de los trabajos que dieron inicio a toda esta explicación histórica del magnicidio hondureño, desde prácticamente don Salvador Turcios, que publicó un trabajo allá en los años de primera década del siglo XX sobre el magnicidio hondureño. Entonces, tomando las investigaciones, el escenario político, el escenario social que se vivía en los primeros años, 2 años de la década de 1860, entramos a explicar una versión de la historia de Honduras, una página negra en la vida republicana. Pues en ese periodo del 11 de enero de 1862 se produjo el primer y único magnicidio en la historia republicana de Honduras. ¿Quiénes tenían intereses en fraguar esta conspiración contra Santos Guardiola? Vamos a dividir en 3 segmentos entre los interesados en la parte de conspirar contra Santos Guardiola o contra la persona del general Santos Guardiola. Primero, eran los intereses locales, de los políticos locales que estaban insatisfechos porque la popularidad de Santos Guardiola era abrumadora. La Constitución de 1848, que era la que estaba vigente en ese periodo del año 1862, porque la otra Constitución que va a venir a entrar en vigencia es hasta 1865, es decir, que en ese periodo de la administración de Santos Guardiola, la Constitución de 1840, emitida en 1848 en la administración de Juan Lindo, era la que estaba vigente. En el artículo 41 establecía que el presidente solo podía reelegirse por una única vez. Sí, solo había opción de elegirse por una sola vez. Ya Guardiola había cumplido el primer periodo entre 1856 a 1859 y se había reelecto en el 59, habiendo tomado posesión en el 60, y prácticamente con el periodo que iba a terminar en el 64, el general ya no tenía posibilidades de reelegirse conforme a la Constitución del 48, el artículo 41. Empieza todo un movimiento de las municipalidades y de sus amigos políticos a promover las reformas constitucionales del artículo 41 y también del artículo 89 y 90 de esa Constitución de 1848. Hubo todo un clamor popular
patrocinado por las principales municipalidades del país para promover reformas electorales que propiciaran una constituyente con el objeto de reformar la Constitución del 48. Un detalle. El actor intelectual, los actores intelectuales, el ejecutor, ¿qué suerte corrieron? Brevemente. Bien, entre los conspiradores del magnicidio hay los curas, a través del vicario provisor don Nicolás don Miguel del Cid. Estaban los ingleses también interesados en destruir la personalidad de Guardiola. Estaban también los salvadoreños con Gerardo Barrios interesados en deshacerse de la figura de Guardiola. Y también estaban los políticos locales encabezados por don José María Lazo, el rico comerciante más importante de Honduras en ese periodo. Este hombre fue el que le compró las haciendas a nuestro paisano en Choluteca, José Cecilio del Valle, años después, por 25,000 pesos plata de todas las haciendas de Ola, La Segoviana, ¿verdad? Pavana, que luego quedaron años más tarde en las zonas donde hoy son estas empresas de la agroindustria azucarera. Todo ese sector era prácticamente el origen de esas haciendas que compró José María Lazo ya por 1863-64. Su ejecutor. ¿Quiénes fueron sus ejecutores? Su ejecutor material. Aquí los historiadores básicamente no nos hemos puesto de acuerdo en los motivos. Aquí hay un hombre que sobresale y es el capitán de plaza, don Pablo Agurcia Midense, hijo de don José María Agurcia y doña Apolonia Midense, que vivían prácticamente en la parte norte de lo que es la iglesia La Merced, ahí justamente a la par de ese edificio Jalil, allí era la residencia de la familia Agurcia Midense, de los cuales su capitán y bachiller en filosofía, don Pablo Agurcia, fue el ejecutor del magnicidio. Él fue el que terminó de enterrarle una bayoneta en el pecho a el capitán general don Santo Guardiola. Definitivamente me ha parecido una brillante exposición. Sin embargo, como dijo el poeta olanchano, bendiga Dios la tierra pródica en que nací y que no se vuelva a repetir jamás en la historia de Honduras un acontecimiento como eso. Hay algunos otros magnicidios en la historia mundial. Definitivamente podemos mencionar, se cree que fue magnicidio el de Salvador Allende. No, algunos lo atacan, lo figuran como un suicidio. Bueno, la historia está, la mira el historiador desde distintos puntos de vista, pero yo quiero recalcar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, un magnicidio que se realizó en Italia, el de Aldo Moro, atribuido a las Brigadas Rojas. Otro magnicidio en Panamá, en el año 65, José Antonio Ramón Cantera, asesinado por Loque Luciano, por un contrabando de heroína que no dejó embarcar y uno de whisky. También no podemos catalogarlo como magnicidio, pero sí es importante y no podíamos dejar esta oportunidad
que acaba de suceder es el 25 de noviembre, cuando fueron asesinadas brutalmente las hermanas Mirabal en Santo Domingo, en la República Dominicana. Que dicho que el tiempo de Trujillo, de Leónidas Trujillo, Chapitas, el Chivo, como le decía, sí, que fue la materia prima para Vargas Llosa que escribiera el libro La fiesta del Chivo, sí, definitivamente. Así que eso es en grandes rasgos lo que podemos nosotros en este corto espacio hablarles del magnicidio. Abogado e historiador Ismael Cepeda, tenemos ya el tiempo sobre nuestras espaldas y tiene 3 minutos para despedirse. Bueno, yo creo que aunque sea un tanto trágico y no tan ejemplar, ¿verdad?, el hablar sobre este tema, pero son temas obligados de la historia. Hoy justamente en este mes de noviembre los Estados Unidos están conmemorando, ¿verdad?, recordando el magnicidio en la figura del expresidente John F. Kennedy, 50 años, ¿verdad?, en noviembre en Dallas, Texas, donde se produjo un magnicidio que todavía no ha sido, a pesar del informe Warren, ¿verdad?, películas, investigaciones, todo lo demás que se han ido buscando, igualmente el magnicidio del expresidente Abraham Lincoln en 1865, ¿verdad? Eso también forma parte de los capítulos negros de la historia política en las repúblicas que hemos señalado. Yo creo que unas 3 conclusiones que me parece importante destacar en esta conversación. Primera es que la administración de Guardiola trajo una estabilidad política, económica y social a Honduras en ese periodo. Y se produce que esa transición del 62 hasta el 72, prácticamente Honduras gozó de una relativa estabilidad política. Luego, la familia Guardiola Arbizu, porque don Santos Guardiola estuvo casado con doña Anita Arbizu Flores, ha sido una familia muy destacada, entre cuyos hijos e hijas podemos destacar a doña Guadalupe Arbizu, casada con el licenciado Trinidad Ferrari, ¿verdad?, Lozano, a doña Genoveva, casada con Tomás Estrada Palma, que fue presidente de la República de Cuba allá en 1903 y que murió en Nueva York ya muy anciana, donde tenía un colegio en Central Valley, donde tenía un colegio de educación bilingüe, español e inglés, para los inmigrantes que ya empezaban a asomar en esa zona de Nueva York. Y un tercer elemento que me parece destacable es que el tema siempre de la figura de Guardiola, pese a 151 años de haberse producido ese hecho en negro en la historia republicana de Honduras, continúa suscitando pasiones. Tal es así que quienes investigamos en el Archivo Nacional y revisamos la documentación, siempre nos alegra y nos llena el día cuando encontramos algún documento relacionado con este hecho funesto en la historia republicana de Honduras. En conclusión, entonces, creo que esta mañana, tarde y noche, para todo nuestro auditorio, que la generosidad del Congreso Nacional y el patrocinio directo de la Sociedad Literaria de Honduras, con la conducción del doctor don Ulises Barrios Solano, nos ha traído este tema importante de la historia republicana de Honduras, y creemos que los hondureños debemos seguir profundizando siempre estos elementos que, aunque funestos, nos dan un buen ejemplo de que no hay que hacer ya un magnicidio porque fue el primero
y el único, que esperamos que sea el único en la historia republicana de Honduras. Tiene mucha razón, me parece excelente una conclusión. Sin embargo, los magnicidios suceden generalmente con las personas, con los mandatarios que han hecho buenos gobiernos, los Kennedy para el caso. Kennedy. Tenemos allá en África, tenemos en Egipto a Anwar el-Sadat, un presidente que fue asesinado en una parada militar. Sí. Ahora bien, han habido también magnicidios que la historia los ha juzgado. Tenemos aquí al otro lado del río Tinto la muerte de Anastasio Somoza García, Sí. ¿verdad? Por el poeta Rigoberto López Pérez. Tenemos allende el río Motagua, la controversia de Castillo Armas, ¿verdad? Con Jacobo Arben Guzmán. Sí. Y bueno, tenemos en Panamá a Torrijos, etcétera, etcétera. Pero Dios nos libre. México. Venustiano Carranza. Exacto. Sí. Dios nos libre de un nuevo magnicidio en Honduras. Con esto concluimos este programa. Bendiciones para todas y todas. Y nuevamente bendiga Dios la tierra pródiga en que nacimos. Hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Amén.